Hola, nosotros somos el grupo número 2 de la materia Inteligencia Artificial de la Universidad Fermín Toro. Le vamos a exponer un poco sobre lo que es lógica difusa. Los integrantes son Angelo Bernadileggi, Ángela Núñez y Natalie Mendoza. ¿Qué es lógica difusa? Bueno, lógica difusa es una rama de la inteligencia artificial que se funda en el concepto todo es cuestión de grado, lo cual permite manejar información vaga o de difícil especificación. Si quisiéramos hacer si quisiéramos hacer cambiar esta información, el funcionamiento o el estado de un sistema específico, entonces es posible que la lógica difusa gobernar un sistema por medio de reglas de sentido común, los cuales se refieren a cantidades indefinidas. La lógica difusa también es definida como un sistema matemático que modela funciones no lineales, que convierte unas entradas en salidas acordes con los planteamientos lógicos que usan el razonamiento aproximado. Aquí tenemos un diagrama que podemos explicarle del sistema basado en técnicas de lógica difusa. Las funciones de pertenencia son difusor, el mecanismo de inferencia y el desdifusor. Aquí está la entrada de los datos, aquí son las reglas de la difusa y por último tiene la salida de los datos, que es a través del desdifusor. ¿Por qué se considera una técnica de la inteligencia artificial? Se considera una técnica de la inteligencia artificial ya que los sistemas imitan la forma de que un humano tome decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que emula la manera de pensar de los humanos con mayor rapidez. Es utilizada en la resolución de problemas, sobre todo los que están relacionados al control de procesos industriales complejos y sistemas de decisión en general. También está mayormente en la tecnología cotidiana, como lo son las cámaras digitales, los sistemas de aire acondicionado, lavaplatos, entre otros. Diferencia entre lógica difusa y lógica clásica. La lógica difusa, en comparación con la lógica clásica, es sencillamente la forma en que trabaja la información. O sea, no es exacta para poder definir evoluciones convencionales. Contrario con la lógica clásica, esta sí permite trabajar con información definida y precisa. La lógica difusa, aquí tenemos un cuadro donde podemos ver otra diferencia, que es la que trabaja con el concepto de inclusión y exclusión. Esta introduce una función que expresa el grado de pertenencia de una variable hacia un atributo o variable lingüística, tomando valores de rango de 0 a 1. La lógica clásica establece cualquier enunciado o proposición que pueda tener valor lógico verdadero o falso, en definitiva 1 y 0. De esta forma es posible desarrollar toda una lógica basada entre las leyes de este tipo. ¿Qué son variables lingüísticas? Bueno, las variables lingüísticas es una herramienta poderosa para procesar lenguaje natural, impreciso y difuso. Se constituye en un puente entre el número preciso y la forma difusa en que los humanos nos expresamos. Las variables lingüísticas son similares a las variables numéricas, ya que tienen ciertos valores asociados a ellas. La diferencia entre estas es que las variables numéricas y los valores de las variables lingüísticas no son números, sino expresiones del lenguaje natural y que describen alguna cantidad abstracta de interés. Bueno, aquí tenemos lo que cuando es bajo, es 1, 0, 1, 0, 8, 2, 0, 4. Medio, bueno, aquí tenemos la numeración, y alto, aquí también tenemos que va desde el 0, 0. No, esto no lo pongas. Borras aquí este pedacito. Bueno, a continuación mis compañeros les van a explicar lo siguiente. No, eso tampoco, quítalo.
Bueno, a continuación Ángelo le va a explicar los siguientes puntos de nuestra exposición. Gracias. Buenas tardes, soy Angelo Berdinelli y mis puntos son lo que les voy a explicar pues, sobre lo que es conjunto difuso. Primero que todo hay que saber primero qué es un conjunto, o sea, la teoría estándar de un conjunto. Más nada, es simplemente un objeto que es miembro del conjunto o no lo es. Es decir, tiene que serlo o no es. No existen posibilidades intermedias. En la lógica difusa se generaliza este concepto, permitiendo que las funciones características de confianza asuman valores reales dentro de los intervalos 0 y 1, totalmente falso o totalmente verdadero. Estos valores indican el grado o nivel de pertenencia del objeto dentro del conjunto difuso. La teoría de los conjuntos difusos permite que un elemento sea parcialmente miembro de un determinado conjunto. Por ejemplo, tenemos que U abarca el conjunto universal que de rojo, verde, azul, amarillo, blanco, negro. Un subconjunto difuso R de U puede ser escrito como R como 1,0 rojo, 0,9 verde, 1,0 azul, 0,2 amarillo, 0,4 blanco, 0,0 negro, donde los valores indicados representan el grado de pertenencia de cada color del subconjunto. Como podemos ver, el color negro tiene un grado de pertenencia igual a 0. Bien podría ser eliminado del subconjunto quedando subconjunto R 1,0 rojo, 0,9 verde, 1,0 azul, 0,2 amarillo y 0,4 blanco. Ahora pasamos a lo que son reglas de inferencia. Las reglas de inferencia no es más que un esquema para construir inferencias válidas. Estos esquemas establecen relaciones sintácticas entre un conjunto de fórmulas llamado premisa y una aserción llamada conclusión. En las relaciones sintácticas son usadas en el proceso de inferencia, por el que se llevan nuevas aserciones verdaderas a partir de otras conocidas. Como ya se había mencionado, la aplicación viene de la regla de la inferencia. Es un procedimiento puramente sintáctico, pero también puede ser válido, o mejor dicho, puede preservar la validez para el requisito de preservación de la validez tenga sentido. Es necesaria cierta forma semántica para las aserciones de las reglas de inferencia y las reglas de inferencia en sí mismas. Las reglas de inferencia se clasifican en dos: atómicas, que también se pueden llamar simples, y moleculares, que son las compuestas. Como pueden ver, tenemos las demostraciones. Aquí podemos ver que la regla de inferencia, el nombre, la regla de inferencia del modus ponens y nombre silogismo hipotético. Aquí tenemos otra regla de inferencia, modus tollens, otra regla de inferencia que es silogismo disyuntivo. Aquí tenemos unos ejemplos del modus ponens, llamada también ley de separación. Dice así: si estudio gano los exámenes, me va bien en el promedio. Gané los exámenes, por lo tanto me va bien en el promedio. Si me porto bien, iré a la fiesta, me porté bien. Esto es como afirmar la parte afirmativa de la oración. Por ejemplo, aquí uno dice, si me porto bien, iré a la fiesta. Efectivamente, me porté bien, voy a la fiesta. Modus tollens: si pierdo el parcial, entonces sacaré mala nota. No saqué mala nota,
Por lo tanto, no perdí el parcial. Si Manuel está enfermo, entonces no irá a mi cumpleaños. Manuel fue a mi cumpleaños, entonces no estaba enfermo. Aquí tenemos el silogismo hipotético, que tenemos: si Samuel habla, no está atento a lo que dice el profesor. Si no atiende el profesor, no entiende. Luego infiero: si Manuel no entendió, no entendió el profesor. Tenemos silogismo disyuntivo: es enero o es febrero. Es febrero, por lo tanto, no es febrero, perdón, por lo tanto es enero. Es como una negación. Adición: tenemos si Manuela estudia, si Manuela trabaja. Luego infiero que Manuela estudia y trabaja. Si Linda canta, si Linda baila. Luego infiero que Lina canta y baila. Una proposición lógica que no es una tautología, algo que resulta verdadero, se denomina contingencia. Las reglas de inferencia pueden ser comprobadas mediante las tablas de la verdad, obteniendo siempre una tautología, es decir, que los valores de verdad son siempre verdaderos. Aquí tenemos lo que es el proceso de fusificación. Este proceso no es más que la conversión de datos medidos del mundo real, o sea, que en este caso serían las entradas del sistema, a un valor lingüística en el mundo de la lógica, utilizando funciones de membresía de las variables lingüísticas para calcular el grado de pertenencia, el grado de la verdad en este caso. Para cada término, en un primer paso debe ser realizado para cada variable de entrada, y el resultado es utilizado como entrada al mecanismo de inferencia. Para realizar este proceso, la de la fusificación, se debe contar con las funciones de membresía de la variable de entrada. Estas representan gráficamente el estado para el cual el valor real de una variable lingüística. La fusificación tiene como objetivo convertir los valores script o valores reales en valores difusos. En la fusificación se asignan grados de pertenencia a cada una de las variables de entrada como relación a los conjuntos difusos previamente definidos, utilizando las funciones de pertenencia asociadas a los conjuntos difusos. Esto es como una conclusión de lo que había dicho antes, es como un objetivo en específico. Ya como habíamos dicho, esto es simplemente las entradas del sistema. Como existe una fusificación, también existe una desfusificación, que más adelante se la vamos a explicar. Gracias. Buenos días, mi nombre es Natalie Mendoza y a continuación les estaré explicando sobre la fusificación. La fusificación es el proceso de conversión de datos medidos del mundo real, vendrían siendo las entradas del sistema, a un valor lingüístico en el mundo de la lógica, utilizando las funciones de membresía de las variables lingüísticas para calcular el grado de pertenencia, que vendría siendo el grado de verdad. Para cada término, en un primer paso debe ser realizado para cada variable de entrada, y el resultado es utilizado como entrada al mecanismo de inferencia. Para realizar la fusificación se debe contar con las funciones de membresía de la variable de entrada. Estas representan gráficamente el grado para el valor real de una variable lingüística. Tiene como objetivo convertir valores reales en valores difusos. En la fusificación se asignan grados de pertenencia a cada una de las variables de entrada, con relación a los conjuntos difusos previamente definidos, utilizando las funciones de pertenencia asociadas a los conjuntos difusos. Ahora muy bien, les estaré explicando sobre el método del centroide, que es una fórmula matemática que nos lleva a encontrar un punto promedio de todos los puntos en una figura cualquiera.
es decir, es el punto de equilibrio de la misma. También es la intersección que divide la figura en dos partes iguales. Es decir, que si nosotros ubicamos una figura en cartón y la recortamos, si en el plano X y Y, cuando la llevamos a la práctica, se debe mantener, porque ese es el punto de equilibrio del centroide del área. Entonces, para calcular, ¿cómo se calcula el centroide? El centroide del área lo calculamos en dos dimensiones. Siempre, como vamos a trabajar en dos planos, siempre es en el eje X y en el eje Y. Por eso es que se trazan dos rectas para calcular el centroide. A continuación les estaré explicando un ejemplo de cruzar la calle. La velocidad que va a tener el vehículo es de 25 km por hora. La distancia que tiene el peatón de pasar de un punto al otro es de 22 metros. Entonces, para las fases y las etapas para construir el conjunto difuso son los siguientes. Tenemos la etapa estática y la etapa dinámica. En la etapa estática vamos a definir las variables, vendrían siendo rango y gráficas con las entradas y las salidas. En la etapa dinámica tenemos captar valores de entrada, ubicar valores de entrada en sus respectivas gráficas, seleccionar reglas, aplicar el operador de conjuntos difusos, calcular el centroide parcial, calcular el centroide total y presentar la solución. Entonces, en las variables de entrada tenemos la velocidad y la distancia, y en las variables de salidas tenemos nada más la velocidad del peatón. Entonces, comenzamos con el primer gráfico. Diremos que es lento cuando es menor que 30 en este gráfico. Cuando es de normal, diremos que es normal cuando va de 10 a 60, 10 subiendo a 50, totalmente normal, y normalmente decreciendo hasta 60. En el gráfico 3 tenemos que va de 40 a 60 en esta forma, entonces diremos que es rápido. Entonces el vehículo puede tener sus tres variables de conjunto, que son lento, normal y rápido. La velocidad del auto vamos a decir que es lento cuando es menor que 30 en este gráfico. Vamos a decir que es normal cuando va desde 10 a 60, pero en este gráfico va de 10 subiendo a 50, totalmente normal, y normalmente decreciendo a 60. Luego, cuando va de 40 a 60, en este gráfico diremos que es rápido. Entonces, la velocidad que va a tener el auto es lento, normal y rápido. Esas son nuestras tres variables. Ahora, con respecto a la distancia, vamos, que va de, cuando es menor que 30 metros, diremos que está cerca. Cuando va de 20 metros a 80, diremos que es lejos, porque va de 20 subiendo a 50 y de 50 decrementando a 80. Por lo tanto, diremos que es lejos. Diremos en este que está muy lejos cuando va desde 70 a 100. De acuerdo a este gráfico. Entonces, la velocidad que puede tener y la distancia que puede tener el auto es de cerca, lejos y muy lejos. Entonces, ahora vamos con la velocidad del peatón. La velocidad del peatón será muy lenta, y será muy lenta y va a tener 6 variables, que es muy lento, lento, caminar, trotar, correr mucho. Acá tenemos los gráficos de cada una. Entonces ahora tenemos las reglas, que vendrían siendo la velocidad del auto, la distancia del auto, la velocidad del peatón. La velocidad del auto vendría siendo el antecedente, la distancia del auto vendría siendo el entonces, y la velocidad
El peatón es la acción consecuente de lo que pasaría en cuestiones de distancia, de cruzar la calle. Entonces tenemos lento, normal y rápido, con cada una de sus variables. Entonces ahora vamos. La velocidad del auto, cuando tenemos, en principio comenzaremos trabajando con la velocidad del auto, que es de 25 km por hora, que se ubica más o menos por acá. Trazamos una línea recta hacia arriba y probamos que al cruzar el gráfico, cruza tanto el gráfico de lento como el gráfico normal. El gráfico de lento lo cruza en el punto 0.25, de lento cruza en el 0.25 y en el gráfico de normal en el punto 0.75. Es importante recordar que a 25 km por hora toca o intersecta tanto a lento como a normal. Asimismo, trabajaremos con la distancia del vehículo a 22 metros, que se ubica más o menos por acá. Hacemos en el gráfico una línea recta hacia arriba, hacemos lo mismo que hicimos en el gráfico anterior. Hacemos lo mismo que en el gráfico anterior de la intersección con la intersección de la variable lejos, que es de 0,0666 y la variable cerca en 0,2666. En resumen, a 22 metros toca las variables de cerca y a la variable de lejos, para cada uno de sus respectivos valores. En esta etapa se ubican los valores de velocidad y distancia en los respectivos gráficos, como acá los tenemos. Ahora vamos, acá tenemos los valores de lento que nos interesa. La etapa anterior era la ubicación de los valores de velocidad y la distancia en los respectivos gráficos. Veamos ahora qué reglas se activan en este caso, recordando que la velocidad del auto toca las variables de lento y normal. A lento en 0.25 y a normal en 0.75. Y la variable cerca, tenemos acá los dos puntos de intersección, que es en la distancia 0,0666 y la variable normal era lejos, era 0,0666 y la variable cerca en 0,2666. Tenemos acá las reglas con las que nos vamos a regir, que es la velocidad del auto, la distancia y la velocidad del peatón. Entonces, las reglas de activación vendrían siendo la velocidad del auto, que ya como sabemos toca a lento y a normal, la distancia del auto, que toca las variables cerca y a lejos, y seleccionamos las reglas combinando las variables del ejemplo. Entonces tenemos acá que la velocidad del auto es lento, la distancia es cerca, la velocidad del peatón es que puede caminar, y así sucesivamente para cada una. Entonces tenemos acá la velocidad del auto, recordando los valores como ya anteriormente lo hemos mencionado, 0.25, 0.75, 0,0666 y 0,26666. Entonces, aplicando el operador AND a las variables de entrada, que es la velocidad del auto y la distancia del auto, van a ser igual al mínimo. Entonces, tenemos para cada una de las variables, tenemos la velocidad del auto, la distancia, el operador AND y la velocidad del peatón. Entonces tenemos en la primera lento, que su valor es 0,2500, la distancia cerca es 0,26666. Entonces el operador AND vendría siendo que busca el mínimo, entonces el mínimo entre la velocidad del auto y la distancia es de 0,2500. Entonces este es mi valor mínimo y por lo tanto la velocidad del peatón o la velocidad que debe llevar el peatón es de caminar. Así para cada uno. Aplicando los mínimos encontrados en las variables, tenemos la variable de muy lejos, muy lento,
lento, caminar, trotando, correr y correr mucho. Entonces, tenemos para cada uno valores. Entonces, en el rango de caminar tenemos 0,25. En el de lento tenemos que se evalúa en 0,0666. Aquí se forma su centroide. En la variable de correr se evalúa en el punto 0,2666. La variable trotar se evalúa en 0,0666 y cada uno con sus respectivos valores se grafica y se obtienen sus valores para calcular el centroide. Entonces ahora vamos a calcular el centroide de toda esta figura. Ahora con la siguiente fórmula vamos a calcular el centroide del área de la figura que estamos viendo a continuación. Entonces tenemos y menos y1 va a ser igual a y2 menos y1 entre x menos x2 menos x1 por x menos x1. Entonces, mi pendiente que vamos a calcular es esta. Entonces tenemos los puntos, que mi punto 1 y mi punto 2 con x1 y1, x2 y2. Entonces tenemos que y va a ser igual, y menos 0 va a ser igual a 1 menos 0 entre 2 menos 1 por x1 por x menos 1. Entonces tenemos que y va a ser igual a 1 entre 1 por x menos 1. Y, resolviendo, me queda y va a ser igual a 1 por x menos 1. Volvemos a resolver, entonces lo volvemos multiplicamos. Nos queda que y va a ser igual a x menos 1. Entonces, ¿cómo verificar si el valor que tenemos acá arriba, los puntos que tenemos acá arriba, son buenos? Entonces tenemos que y, los valores de y, entonces tenemos, ¿quién es x? 1. 1 menos 1 me da 0. Y1 me vale 0, o sea que está correcto. Evaluamos ahora otra vez a x. X en el punto 2, 2 menos 1 es 1, o sea que y2 está bueno. Ahora necesitamos despejar a x para poder encontrar su valor. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Despejamos a y, que en la fórmula que tenemos acá, en esta fórmula, entonces nos quedaría que y, que es mi altura, me quede 0,0666 va a ser igual a x menos 1. Sustituyendo a x, nos quedaría la siguiente, decimos que 0,0666, como está restando, lo pasamos a sumando, más 1 va a ser igual a x. Entonces mi x, resolviendo, x me queda igual, que es, mi valor va a ser 1,0666. Este es mi valor de x, que va a ser el valor de la pendiente que está acá en mi triángulo. Vendría siendo mi valor, el valor de la pendiente vendría siendo 1,0666. Este es mi primer valor. Ahora vamos a calcular el centroide de toda la área. Entonces tenemos que la fórmula es la siguiente. R del centroide va a ser igual a mi altura por 2 entre 3. En este caso sería mi altura. Entonces, como mi altura es 0,0666, entonces vendría siendo R del centroide va a ser igual a 0,0666 por 2 entre 3. Entonces, mi valor, resolviendo, mi valor es 0,0444. Este es mi valor, que vendría siendo el valor que a continuación le mostraré en la figura. Ahora vamos a sumar este valor que encontramos en el centroide en las coordenadas x
con el valor de mi inicio de mi triángulo. Entonces ahora voy a sumar el valor que obtuvimos aquí del centroide de las coordenadas X con el valor del principio del triángulo. Entonces tenemos que X se va a ser igual a 0,0444 más 1. Entonces mi valor va a ser 1,044. Este vendría siendo el valor del área del centroide del primer triángulo, que a continuación les explicaré dónde se forman los puntos para las intersecciones y cómo sacar los valores. Los valores que les mencioné anteriormente fueron los valores de mi centroide número 1, mi triángulo número 1 es acá. Se evalúa del punto 1 al punto 2. Mi punto 1, que es X, que se evalúa en 0, y mi punto Y, que vendría siendo el 2, se evalúa en... No, mentira, ya. Como anteriormente les estaba explicando, el punto número 1, para los valores que estábamos sacando, el punto número 1 va a ser X, que es mi punto X va a ser igual a 1, mi punto Y va a ser igual a 0, y el punto número 2, que vendría acá, el punto número 2 va a ser igual a X, que va a ser igual a 2, y Y, que va a ser igual a 1, en el punto de intersección que tenemos acá. Entonces, ahora sigamos con el ejemplo y sus demás fórmulas. De esta manera, con otra fórmula, vamos a sacar el centroide de un rectángulo, porque anteriormente estábamos sacando el centroide pero de los triángulos. Entonces, ahora bien, de esta manera vamos a calcular el centroide del rectángulo, que es el número 8 que tenemos acá. Esta recta que tenemos acá, que es la primera parte del rectángulo, ya la encontramos, que es la pendiente del triángulo número 1. Si se acuerdan, esta parte ya la calculamos. Entonces, que viene siendo el valor de 1,0666, que fue lo que encontramos anteriormente del triángulo número 1. Y esta otra parte es el número 2 en un rectángulo. El centroide en un rectángulo es mucho más fácil de calcular. ¿Por qué? Siempre va a ser dividido en partes iguales de los valores que tengamos tanto en X como en Y. Entonces, X va a ser... Entonces tenemos la siguiente fórmula. Con el 1,0666 más el punto 2 es la base entre 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este valor entre 2, que es mi base, me va a dar que X se va a ser igual a 1,0666. Digo, mentira. 1,5333. Este es el valor de mi centroide del rectángulo anteriormente explicado. Entonces, como ya tenemos algunos valores de mi centroide, en mi figura me va a quedar de la siguiente manera. En X y en Y, mi centroide, aquí el punto 2, mi punto 1, que lo calculamos, que era 1,0666, mi altura, que es 0,0666, acá está ahora entonces, mi centroide de X, perdón, de Y, como es la misma altura de esta área, entonces viene siendo mi Y viene siendo igual a 0,0666, que es lo que le coloqué acá.
Ahora bien, vamos a realizar el cálculo del centroide de todas las figuras. En este caso, para realizar el cálculo de todas las figuras tenemos que ubicar los centroides de todos los triángulos y de todos los rectángulos. Entonces vamos a aplicar el área a cada uno de ellos de la siguiente fórmula. Entonces, el área para calcular un centroide va a ser igual a mi base por altura, y el área para calcular un triángulo va a ser igual a base por altura entre 2. Entonces, luego que tengamos todas las áreas, vamos a sumar todos los centroides de las coordenadas tanto en X como en Y, es decir, que el área de la figura o el centroide de todas las figuras va a ser igual a la suma de todas las coordenadas en X de cada figura entre la sumatoria de cada área. Es decir, que los rectángulos y los triángulos, en este caso, nosotros calcularemos estos valores. Entonces, nosotros lo calculamos, entonces el área nosotros le colocamos que la figura del centroide va a ser igual a X de cada uno de los rectángulos y triángulos entre el área del rectángulo más el área del triángulo. Entonces, el valor que nos dio es 3,8598. Este valor ahorita lo vamos a verificar en la imagen. Ahora bien, vamos a realizar el cálculo del centroide de todas las figuras. En este caso, para realizar el cálculo de todas las figuras tenemos que ubicar los centroides de todos los triángulos y de todos los rectángulos. Entonces vamos a aplicar el área a cada uno de ellos de la siguiente fórmula. Entonces, el área para calcular un centroide va a ser igual a mi base por altura, y el área para calcular un triángulo va a ser igual a base por altura entre 2. Entonces, luego que tengamos todas las áreas, vamos a sumar todos los centroides de las coordenadas tanto en X como en Y, es decir, que el área de la figura o el centroide de todas las figuras va a ser igual a la suma de todas las coordenadas en X de cada figura entre la sumatoria de cada área. Es decir, que los rectángulos y los triángulos, en este caso, nosotros calcularemos estos valores. Entonces, nosotros lo calculamos, entonces el área nosotros le colocamos que la figura del centroide va a ser igual a X de cada uno de los rectángulos y triángulos entre el área del rectángulo más el área del triángulo. Entonces, el valor que nos dio es 3,8598. Este valor ahorita lo vamos a verificar en la imagen. Acá en el gráfico vamos a ubicar todas las variables, como tenemos aquí la variable del peatón, y vamos a ver dónde se encuentra el valor que anteriormente les expliqué, que era 3,8598. Entonces, el valor está entre 3 y 4. Trazamos una recta hacia arriba, como anteriormente lo hemos hecho, y nos da que se intersecta con el gráfico de caminar. Entonces, que se intersecta con el gráfico de caminar en el punto 0,06666 y en 0,5, que es la última parte de nuestro centroide, que es la parte de acá. Entonces, la solución que le damos a este ejemplo es que la intersección del centroide con la recta es que el peatón debe caminar. Entonces, nuestro resultado, cuando un auto se aproxima a una velocidad de 25 km por hora y a una distancia de 22 metros, el peatón debe caminar. Esto es todo y muchas gracias.